Parte 1. El despertar. El año era 2357. La humanidad había dejado de ser una especie atada a un solo planeta. Ahora, decenas de colonias humanas se extendían por la Vía Láctea, desde los desiertos de Marte hasta los océanos helados de Europa. Pero con la expansión vino algo inevitable: la atención del Consejo Galáctico. El Consejo no era un mito. Desde hacía siglos, rumores sobre una alianza de civilizaciones antiguas circulaban entre exploradores. Un grupo de especies que controlaban los destinos de miles de mundos, manteniendo un orden impuesto con mano de hierro y diplomacia encubierta. La humanidad, joven y rebelde, había crecido demasiado rápido, y el Consejo ya no podía ignorarla. En la colonia de Atlas Prime, una luna minera en el cinturón de Orión, el cielo se abrió en un destello. 3 enormes naves con forma de obelisco descendieron sin previo aviso. Eran inspectores del Consejo. Transmitieron un mensaje en 1000 lenguas. Humanidad, vuestra expansión desmedida amenaza el equilibrio. Desde hoy, vuestra especie queda bajo la supervisión del Consejo Galáctico. Toda colonización futura será regulada. Toda resistencia será eliminada. El silencio en la sala de mando de la flota humana fue absoluto. Nadie podía creerlo. La libertad por la que habían luchado durante siglos estaba siendo arrebatada en un solo comunicado. No todos aceptaron esa sentencia. El capitán Marcus Drael, comandante del acorazado Eclipse, reunió a una flota improvisada de naves humanas, desde cargueros armados hasta prototipos experimentales. Su mensaje se propagó como un incendio. No hemos cruzado estrellas para arrodillarnos ante nadie. Si quieren controlar a la humanidad, tendrán que pagar con sangre estelar. Miles de voluntarios respondieron: ingenieros, soldados, incluso granjeros espaciales. La humanidad nunca había estado tan unida, pero también nunca había enfrentado a un enemigo tan antiguo ni tan poderoso. El Consejo sabía que la rebelión era inevitable. Tras bastidores, discutían entre sí. Los Serath, una especie de energía pura, proponían exterminar a la humanidad antes de que creciera más. Los Velar, diplomáticos con milenios de experiencia, sugerían absorberlos mediante tratados falsos y promesas vacías. Y los Kael'thor, guerreros reptilianos, querían la guerra abierta, destruir planetas para dar un ejemplo. Mientras tanto, espías del Consejo ya se infiltraban en colonias humanas, sembrando traiciones y dudas. La primera batalla fue en el cinturón de Draconis, donde la flota humana interceptó una patrulla del Consejo. Contra todo pronóstico, los humanos lograron derribar una nave obelisco usando tácticas suicidas y creatividad desesperada, desviar asteroides con propulsores, usar campos magnéticos de estaciones abandonadas, y hasta convertir cargueros en bombas. La noticia recorrió las colonias. Pero el triunfo trajo consigo una condena. Ahora el Consejo estaba decidido a erradicar el virus humano, antes de que se propagara más. En un planeta oculto en los bordes de la galaxia, los humanos descubrieron algo inesperado. Una señal olvidada, un llamado de auxilio de una especie extinguida hace milenios por el mismo Consejo. Dentro de esa señal había coordenadas y planos de un arma capaz de romper las leyes de la física. El capitán Drael, mirando las estrellas, juró: si quieren guerra, la tendrán. Y esta vez, no seremos la presa, seremos la tormenta. El error de los dioses. El Consejo Galáctico observaba con calma la resistencia humana. En sus cámaras de mármol vivo y cristales flotantes, los ancianos debatían. Los humanos son un pueblo joven. Han expandido colonias sin disciplina, sin orden. Su arrogancia será su fin, dijo el Kael'thor más anciano, golpeando la mesa con su garra. He revisado sus raíces en Marte, añadió un Serath. Allí fueron pacíficos, soñadores, filósofos más que guerreros. Su guerra es humo, su espíritu, blando. Los eliminaremos como un insecto. La confianza era absoluta. Para ellos, exterminar a la humanidad sería como arrancar hierba en un jardín galáctico. Durante meses, el Consejo libró escaramuzas contra colonias humanas. Ganaban rápido, destruyendo estaciones y silenciando mundos rebeldes. Las pérdidas humanas eran enormes, pero algo inquietante empezó a suceder. Cada derrota parecía endurecer a los humanos en lugar de quebrarlos. Donde un mundo caía, otro se levantaba con más furia. Los analistas del Consejo empezaron a preguntarse: ¿de dónde surge este fanatismo? ¿Qué historia guardan? Un espía Velar, infiltrado en la colonia de Titán, robó un fragmento de datos humanos prohibidos. Era un archivo antiguo, oculto en la memoria de un satélite errante. Cuando lo transmitieron al Consejo, el salón quedó en silencio. Allí estaba escrito lo impensable. La Primera Guerra Solar. Un conflicto de 20 años, donde las naciones humanas se destrozaron entre sí por el dominio del sistema solar. Flotas enteras aniquiladas, miles de millones de muertos. Marte convertido en un cementerio rojo. Los sabios del Consejo se miraron con incredulidad.
La humanidad no había nacido pacífica. Había nacido bañada en sangre estelar. Investigando más profundo, descubrieron algo aún más aterrador: la Segunda Guerra Solar. Un genocidio planificado, donde las lunas de Júpiter fueron bombardeadas hasta convertirse en escombros, porque se habían rebelado contra la tiranía terrestre. Millones de colonos borrados de la historia. Los registros eran claros. La humanidad no solo había sobrevivido a guerras contra sí misma, se había refinado en ellas. Cada conflicto los hacía más crueles, más ingeniosos, más indomables. Los Kael'thor empezaron a discutir entre sí, inquietos. Esto cambia todo. Creímos que eran niños jugando con fuego, pero son lobos disfrazados de corderos. Los Serath, arrogantes, intentaron restar importancia. Su pasado está muerto, lo enterraron. Pero entonces llegó la última revelación. El espía había encontrado un mensaje sellado. La Tercera Guerra Solar estaba escrita en su historia. No había comenzado, pero los humanos ya la habían imaginado, planeado y preparado en sus relatos, simulaciones y estrategias. Una guerra contra algo más grande que ellos mismos. Una guerra contra el Consejo. Los ancianos del Consejo, por primera vez en milenios, sintieron miedo. El capitán Marcus Drael, al enterarse de que el Consejo había descubierto la verdad, sonrió con rabia. Creyeron que éramos arrogantes, pero lo que somos es sobrevivientes. La Tercera Guerra Solar no la comenzamos nosotros. La desataron ustedes. Las estrellas se oscurecieron. La tercera parte estaba escrita. La guerra total había comenzado. Parte 3. La maldición de la Tierra. El Consejo creía haber descifrado a los humanos. Creían que su historia comenzaba en Marte. Pero en los archivos prohibidos, enterrados en códigos antiguos y lenguas muertas, descubrieron la verdad aterradora. Un planeta azul, fértil y vibrante. El verdadero origen de la humanidad. Un mundo que ellos mismos destruyeron con sus propias guerras, borrando mares, ciudades y continentes, hasta que no quedó más que un cementerio de polvo radiactivo. Esa revelación sacudió a todos los ancianos del Consejo. ¿Qué clase de especie elimina su propio planeta y aún sobrevive? Con la verdad expuesta, la humanidad desató su furia. Los colonos se convirtieron en conquistadores. Flotas enteras del Consejo eran arrasadas. Sistemas solares completos reducidos a cenizas. Colonias alienígenas esclavizadas y obligadas a jurar lealtad. El terror se propagaba más rápido que la guerra. En los mercados negros de la galaxia ya se contaban historias. Soldados humanos arrancando gargantas con los dientes, incluso después de haber perdido miembros. Niños humanos tomando armas pesadas, luchando con una ferocidad suicida contra tropas galácticas. Prisioneros humanos que preferían arrancarse la piel antes que someterse. El Consejo entendió tarde que la humanidad no peleaba por gloria, ni por riquezas. Peleaba por instinto. Por supervivencia. Y nada es más temible que una especie dispuesta a convertir su dolor en arma. La guerra se volvió plaga. La humanidad no solo combatía en su sistema solar, se trasladaba a otras galaxias. Mundos enteros caían de rodillas, no por la fuerza, sino por miedo. Las naves humanas llegaban, ofrecían dos opciones: rendición o exterminio. Miles eligieron inclinarse antes de enfrentar el rugido humano. El nombre de la especie se volvió un susurro prohibido en planetas lejanos. Hombres, ellos vienen, no tienen piedad. Por primera vez en milenios, el Consejo Galáctico estaba al borde del colapso. Sus ejércitos diezmados, sus alianzas rotas, sus mundos cayendo uno tras otro. Los Velar, maestros de la diplomacia, lo dijeron con miedo en sus voces. Ya no se trata de vencer, se trata de sobrevivir. Debemos llegar a un acuerdo antes de que esta especie nos borre a todos. Pero incluso mientras enviaban emisarios de paz, sabían una verdad incómoda. La humanidad no negocia desde la igualdad, solo desde la supremacía. En los rincones más oscuros de la galaxia empezaron a surgir rumores. Los humanos estaban creando armas vivientes, experimentando con la fusión de carne y máquina, y hasta manipulando niños para convertirlos en soldados perfectos. Un susurro geló la sangre de los ancianos del Consejo. Ellos ya destruyeron su mundo natal. ¿Qué creen que harán con los nuestros? El Consejo envió la primera delegación de paz hacia el Eclipse, nave insignia del capitán Marcus Drael. Pero nadie sabía si los humanos aceptarían, o si ya era demasiado tarde para detener el nuevo imperio humano. Parte 4. La ira de un ser humano. El Consejo Galáctico jugó su última carta, la paz. Delegaciones fueron enviadas con promesas de tratados, pactos y treguas. Pero la humanidad no nació para inclinar la cabeza. El capitán Marcus Drael rechazó el acuerdo con una frase que geló los corazones de todos los embajadores. Nos ofrecieron paz cuando ya habían probado nuestra sangre. Ahora tendrán guerra, hasta que no quede estrella que ilumine su cielo. En menos de 2 meses,
los ingenieros humanos completaron lo imposible. El proyecto Manhattan, resucitado en su forma más oscura. No era una simple bomba, era un devorador de mundos. Una bomba de materia oscura. Cuando fue detonada en el sector de Aldebarán, el universo mismo tembló. En apenas 2 minutos, más de 50 estrellas colapsaron en silencio, devoradas como antorchas apagadas en un abismo. Más de 700 planetas desaparecieron en un instante, con civilizaciones enteras borradas de la existencia. Las transmisiones de auxilio solo alcanzaron a mostrar mundos quebrándose como espejos bajo el rugido humano. Ante semejante poder, el Consejo no tuvo opción. Las especies que alguna vez dominaron la galaxia cayeron de rodillas, ofreciendo su rendición total. Por primera vez en la historia del universo conocido, una sola especie se alzó como dueña y señora de las estrellas, la humanidad. Y sin embargo, lo más aterrador no fue la victoria, sino lo que vino después. Tras aniquilar mundos y esclavizar sistemas enteros, los humanos volvieron a la calma, como si nada hubiera ocurrido. Regresaron a sus colonias, reanudaron sus comercios, criaron a sus hijos y restauraron su aparente paz. Pero nadie en la galaxia olvidó. En los mercados negros se susurraba un secreto escalofriante. La bomba de materia oscura había sido solo un prototipo. Los humanos estaban desarrollando algo peor. Un arma tan letal que ni las leyes de la física podrían contenerla. Ya no eran vistos como simples conquistadores, sino como una plaga cósmica con rostro humano. Nadie se atrevía a provocarlos. Nadie se atrevía siquiera a pronunciar su nombre en voz alta. El testimonio Viltrumita. Un historiador Viltrumita, que había visto imperios nacer y caer durante milenios, escribió en su crónica final. Existen virus y enfermedades que arrasan mundos. Existen plagas y misterios cósmicos que doblegan galaxias enteras. Pero nada es tan aterrador como la ira de un ser humano.